La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando en la Región de los Lagos. Hoy día vamos a tratar el tema de la juventud y estamos con Eduardo Ocampo, quien fuera dirigente estudiantil en las movilizaciones del año 2011 aquí en Puerto Montt. Hoy día es administrador público y cientista político y se desempeña profesionalmente en la Fundación CREA. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días, profesor. Un gusto. La primera tema que hoy día nos llama la atención es un poco que hay un contraste entre dos juventudes, aquella que está excluida y aquella que llega a ingresar a la educación superior. Por ejemplo, tenemos dentro del primer sector a jóvenes que no encuentran una inserción social o no terminan los estudios de la enseñanza media, alto consumo de alcohol, consumo de droga, incremento en las estadísticas de delincuencia, maltrato a la polola física, psíquica y una serie de aspectos. ¿Cómo podríamos explicar que hoy día la adolescencia tenga tan implantado ese tipo de conductas, esos comportamientos? Primero, cuando hablamos de la juventud se corre el riesgo de la simplificación y la generalización, es decir, asumir erróneamente de que existe una juventud en Chile. Si bien existe una juventud en cuanto a segmento generacional que tiene por ello una serie de características, como por ejemplo el arrojo, la valentía, en algunos casos la rebeldía, la indiferencia en otros, uno tiene que situar esas juventudes en las tensiones sociales que existen en Chile, fundamentalmente sus niveles de desigualdad. Por lo tanto, nos encontramos con una pequeña juventud que ha encontrado, producto de condiciones familiares y económicas, un conjunto de oportunidades para desarrollarse, pero por otro lado encontramos una juventud mayoritaria, donde se encuentran jóvenes que logran, por ejemplo, acceder a la universidad, fundamentalmente por los nuevos mecanismos de financiamiento de la educación superior, pero por otro lado nos encontramos con cientos de miles de jóvenes empujados al trabajo precario, empujados a la marginalidad, y en ello una serie de padecimientos sociales que de esas realidades provienen. Por lo tanto, cuando hablamos de la juventud, no podemos no hacerlo del conjunto del país. Es decir, no podemos hablar de un joven sin entender también la realidad de la familia chilena, no podemos hablar de un joven sin entender la realidad del trabajo chileno, y no podemos hablar de un joven si no comprendemos la realidad de la desintegración social que hoy día atraviesa el país, que a mi parecer es fundamentalmente por las condiciones nefastas que impone el neoliberalismo. Sí, pero claro, hay varias juventudes, pero esta primera que yo te señalaba, que es la juventud excluida y que busca caminos de que no logra insertarse. Son alumnos que en general no logran el puntaje mínimo de la prueba de selección universitaria y por lo tanto salen a buscar trabajo. Yo pienso que no encuentran trabajo y que eso deriva una serie de disfuncionalidades en la cual finalmente hoy día vemos que la tasa de delincuencia de los 14, 16 años ha subido enormemente, incluso la audacia de eso. Entonces, hoy día 70% de los jóvenes no encuentra una inserción y solo aproximadamente un 30% está en condiciones de postular a la educación superior, a la educación técnica, profesional y universitaria y de alguna manera tiene cabida en la sociedad. Y eso sería ya la segunda parte, es la juventud que se compromete con los cambios sociales, que llega a la universidad, descubre, se moviliza, está detrás de la Confech y demanda participación, demanda ser reconocida, es la juventud que se endeuda y después está contra el crédito con aval del Estado, etc. Pero esta primera segmento, ¿cómo explicamos eso de esta situación de desesperanza de la juventud en la cual prácticamente se convierte en un sustento para la actividad delictiva? Es que eso es un fenómeno estructural. Por eso yo insisto en esta mirada de que está la juventud o las juventudes, pero vista siempre desde la perspectiva del conjunto del país. Es decir,
no podemos hablar de estos jóvenes si no hablamos también de muy probablemente una realidad familiar donde hay trabajo precario o hay ausencia de los padres en el proceso de seguridad y protección de las y los jóvenes, donde eso también se traduce en muchos casos en enfrentar la maternidad o la paternidad de manera muy temprana, y a su vez en que muchos de esos jóvenes y esas jóvenes tienen que brillar con luces propias frente a la vida, encontrándonos con casos de que el esfuerzo y trabajo les permite torcer la mano al destino, por así decirlo, pero por otro lado muchos del baile de los que sobran, por así decirlo, como dije en la canción de Los Prisioneros. Pero a mi parecer son precisamente esas condiciones que caracterizan al país en términos generales las que explican también la juventud. Y por eso mismo hoy día existe un debate tan animado acerca de la necesidad de un conjunto de transformaciones que se tienen que introducir al modelo político, económico y social del país. Y esta segunda juventud, esa que logra aspirar e ingresar a la educación postsecundaria, a veces en forma precaria, digamos. Sí. Rápidamente llegan en el año 2011 particularmente al cuestionamiento del lucro en la educación, a la necesidad de la desmunicipalización de la educación media, llegan a comprometerse con un cuestionamiento al orden establecido y finalmente yo recuerdo que las pancartas sobre Asamblea Constituyente eran bastante abundantes en esa época. Fue un conflicto que duró 5 meses, tú participaste activamente en ello, me acuerdo el baile de la protesta de los empelotados, por ejemplo, y otras, y ¿qué perspectivas tú le ves ahora a esas reivindicaciones que hacen los estudiantes después de que tú ya egresaste, hoy día estás titulado, estás trabajando, pero qué le ves en la reactivación actual a ese movimiento? Bueno, primero quisiera decir un comentario respecto a la juventud. En la juventud popular chilena también hay un ímpetu transformador. El tema está en que se expresa de distintas maneras. Hay expresiones del arte y la cultura que sugieren cambios o sugieren una forma distinta de presentarse ante la sociedad diciendo acá estamos, estos somos. Existen jóvenes trabajadores que también se han involucrado en los movimientos sociales sin ser parte de la juventud universitaria, y existen otros que en sus poblaciones constituyen centros culturales o intentan de recomponer ese tejido social destruido. Respecto a esta juventud universitaria, también hay que categorizarla, porque si nosotros analizamos el movimiento estudiantil del 2011, nos encontramos que fueron cientos de miles de estudiantes universitarios y secundarios los que se volcaron a las calles, por educación gratuita, por fin al lucro. Pero también sigue existiendo al interior de las universidades las tensiones propias de los valores que instala el modelo, es decir, jóvenes que, si bien se pueden plantear favorablemente a dichas reivindicaciones, lo hacen principalmente desde una perspectiva aspiracional, es decir, de poder descansar una parte de los costos económicos con tal de involucrarse luego en el engranaje del modelo. Respecto del movimiento del 2011 a 5 años, yo creo que el movimiento por la educación del 2011, es decir, no solo el movimiento estudiantil, porque fue un movimiento de la ciudadanía y de la sociedad chilena, tiene plena vigencia. De hecho, hoy día el debate público sigue estando condicionado en parte importante por los términos que allí se instalaron. Por ejemplo, el gobierno de Michelle Bachelet y la nueva mayoría no puede eludir en su programa, por más que lo haya incumplido, o por más que lo haya relativizado, o por más que haya terminado por ser lo mismo que los 20 años de la concertación, salvo algunos matices, no puede sino reconocer la necesidad de la educación gratuita, la necesidad de la reforma tributaria para financiar la educación gratuita y la necesidad de la reforma constitucional. Es decir, ese es un nivel de las consecuencias. Por otro lado, estas demandas siguen teniendo un apoyo social y ciudadano muy amplio, lo que hoy día se puede expresar en el cuestionamiento a la Constitución de 1980 y el apoyo social y ciudadano por una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Y por otro lado, se han desatado una serie de fuerzas sociales y políticas que hoy día siguen siendo parte de los movimientos sociales y que inclusive algunas de ellas se proponen directamente disputar la conducción política del país. Sí, pero un poco la pregunta iba más al fondo, en el sentido de que estas manifestaciones comienzan con la reivindicación de la tarjeta nacional estudiantil, la tarjeta, digamos, de rebaja en la movilización, se enlaza con un endeudamiento que el crédito con aval del Estado estaba produciendo
y se va después engarzando con otras injusticias. Y de esas injusticias más generales llega la demanda por un lado, el fortalecimiento de la educación pública y por otro lado, la gratuidad de la educación superior. Entonces, ¿cómo se van produciendo estos mayores niveles de conciencia en la juventud que la llevan finalmente a plantearse que aquí está mal repartida el poder, tan mal establecidas las leyes, y que lo que queremos discutir en ese movimiento es una nueva constitución, es decir, la cúspide de la jerarquía jurídica y legal, porque aquí desde arriba están mal los salarios, las pensiones, la ley laboral, el registro laboral, el financiamiento de la educación superior, la ISAPRE, la salud pública. Entonces es un conjunto de elementos que el carácter subsidiario del Estado y por tanto el rol que tiene la Constitución en eso están desfavorecidas. ¿Cómo se produce ese salto de conciencia de estos jóvenes que ingresan a la educación superior y les toca un poco enfrentarse y plantearse estas reivindicaciones? El movimiento social, la movilización, la organización educan. Y por ejemplo, lo que sucede en el 2011, dentro de las muchas cosas que suceden y siguen sucediendo, es que fueron millones de chilenos y chilenas que adhirieron a la demanda, que fue la educación gratuita y de fin al lucro, pero a pesar de ese apoyo social y ciudadano así de amplio, así de mayoritario, ¿qué es lo que evidencia la realidad? La democracia chilena, su carácter antidemocrático, antipopular, no es capaz de ni siquiera procesar esa demanda. Es decir, al momento de que el planteamiento económico-social no tiene cabida, uno se pregunta, ¿cuál es el carácter del orden político? ¿Cuál es el carácter de la democracia que tenemos? Y eso nos permite avanzar en el cuestionamiento. Otro cuestionamiento bastante interesante que se plantea al calor de las movilizaciones, que en eso entra a jugar la derecha, tenía que ver con la pregunta de quién financia la educación gratuita. Porque el gobierno de Sebastián Piñera decía, la educación gratuita va a financiar a los más privilegiados finalmente. Por lo tanto, va a ser regresiva, va a apuntar a más injusticia y más desigualdad. Entonces, eso nos invitó a preguntarnos nosotros de dónde tiene que salir el financiamiento. Y dijimos dos cosas. Están los recursos naturales expropiados, patrimonio común de la sociedad chilena, pero por otro lado también están las rentas o los niveles de acumulación y ganancia de los más ricos y poderosos. Y así uno va construyendo paso a paso un cuestionamiento general, que hoy día nos invita, por ejemplo, como bien sugiere usted, a revisar los fundamentos del orden constitucional de la sociedad chilena, lo que implica apuntar a la Constitución Política de 1980. Ahí lo que quedó poco claro de estas reivindicaciones es digamos, la naturaleza de este financiamiento de la educación superior. Es decir, siempre fue el financiamiento de la educación pública, claro, de la educación que ofrecía el Estado en cuanto a mejorarle la calidad y agregarle la inclusión y la pertinencia de ella. Claro. Pero hoy día se recupera este mismo concepto en las clases dominantes como que es para todos, es decir, claro, repartamos bonos en el mercado y favorezcamos igualmente a las universidades privadas con sus fines específicos, corporativos, políticos o religiosos, y a la educación pública. Aquí yo creo que el rol fundamental de la reforma de la educación superior es que el Estado levante de Arica a Magallanes una oferta técnica, profesional y universitaria pertinente al desarrollo del país. El Estado lo único que puede hacer esa oferta nacional de desarrollo del país y colocar, digamos, los cupos necesarios en cada una de las regiones y a nivel nacional para ese desarrollo nacional. Si no existe proyecto de desarrollo nacional, evidentemente que estamos simplemente repartiendo plata y estamos estimulando y activando el mercado de la educación superior. Claro. De hecho, cuando usted habla del desarrollo nacional, esa es una pregunta muy polémica. ¿Existe un plan de desarrollo nacional? Hoy día lo que existe es una vocación primaria exportadora en Chile, no mucho más que eso. Y respecto del movimiento por la educación y cómo da la batalla de ideas, va ganando posiciones, pero no la gana totalmente, porque logra instalar la educación gratuita y el fin al lucro, pero no logra necesariamente ganar al mismo tiempo a través de qué tipo de instituciones tiene que resolverse ese problema. Por lo tanto, en eso la nueva mayoría y la derecha actúan con bastante inteligencia. La nueva mayoría reduce la demanda de la educación gratuita a través de un sistema de voucher o de subsidio a la demanda,
Y por otro lado, la derecha dice, acá no puede existir discriminación entre la institución de educación superior porque finalmente se está discriminando a los estudiantes, donde hay muchos estudiantes humildes y sencillos que llegan a la institución de educación superior privada de baja calidad. Entonces, en eso hay tareas pendientes. De hecho, lo que sugiere el Movimiento por la Educación, y no solamente el Movimiento por la Educación, sino que el movimiento social, es ahora más que nunca poner en el centro del debate público la educación pública. Yo comparto lo que señala usted, no va a ser sino una red de instituciones públicas, pensando en un plan de desarrollo nacional hoy día no existente, que tiene que ir más allá del neoliberalismo, el que tiene que proveer la educación gratuita y sin lucro, y además democrática de calidad. Con estas precisiones de Eduardo Ocampo, vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Seguimos conversando desde la región de los lagos con Eduardo Ocampo, cientista político, administrador público y que hoy día profesionalmente se desempeña en la Fundación CREA. Y relacionado con la inexistencia de este proyecto de desarrollo nacional, tenemos hoy día que en estos últimos 2 años se han destapado un conjunto de asuntos de escándalos políticos, en la cual vemos que proliferan el tráfico de influencia, la colusión entre funcionarios públicos y partidos políticos y sus representantes y situaciones de cohecho, es decir, claro, simplemente de compra de ciertos parlamentarios para que legislen en favor de ciertas empresas. Por lo tanto, estamos frente a un poder económico que tiene a su favor, tiene dominado el conjunto de los representantes políticos y de funcionarios del Estado. En eso, lo que no se explica la ciudadanía es cómo nos surgen organizaciones políticas como la que tú participas, la Unión Nacional Estudiantil, en el sentido de invitar a una coordinación, a una convergencia, a un aglutinamiento de todas estas fuerzas probas que van quedando en la sociedad para volver a darle dignidad, para volver a democráticamente hacer la gestión de los asuntos públicos y la administración del Estado. Falta que alguien diga lo contrario y parece un griterío muy disperso de distintos grupos y grupúsculos que finalmente no hacen más que prolongar una situación y dejar que la misma fracción política dominante se reorganice para continuar haciendo lo mismo. Bueno, primero, algunas observaciones respecto a los escándalos de corrupción que usted señala. ¿Quiénes han participado en los escándalos de corrupción en Chile? Por ejemplo, el primero que destapa con mucha fuerza, podríamos decir muchos anteriores, pero estamos hablando de la coyuntura más reciente, el Grupo Penta. Luego, SQM. ¿De dónde viene el Grupo Penta? ¿Y de dónde viene SQM? Sí, pero hay 8 empresas más que están involucradas en financiamiento oscuro, que todavía los fiscales no han tirado la carne a la parrilla, pero yo espero que eso va a ocurrir luego. Lo que quiero señalar es que igual es una corrupción típica de este modelo económico. Es decir, son precisamente los grupos económicos que se han beneficiado de las privatizaciones, de la dictadura militar y de la privatización de los recursos naturales los que tienen capturada la voluntad democrática de la sociedad chilena. A eso me refiero, es decir, no son cualquier grupo los que tienen compradas esas voluntades, sino es precisamente aquellos grupos del modelo económico primario exportador, por así decirlo. Respecto a lo que dice usted en cuanto al desafío político, yo creo que
esa inquietud que tiene, que es muy legítima, la compartimos cientos de miles, si no millones. El tema está en cómo se ejecuta. En esto quiero abrir algunas preguntas. ¿Por qué Gabriel Boric y Giorgio Jackson logran hoy día validarse como políticos con proyección? Es porque representaron una lucha social importante como el Movimiento por la Educación en 2011, pero al día de hoy logran estar en el centro de la agenda pública porque dan exitosamente el salto a la lucha parlamentaria y hoy día administran también la participación en los medios de comunicación, la participación en una serie de circuitos que le dan visibilidad al interior de la sociedad chilena. Hoy día, si uno habla de ellos dos, podría decir que ahí hay un germen de alternativa, por así decirlo. Pero para existir como tal, tuvieron que sortear una serie de desafíos previos. ¿A qué me refiero? Que teniendo la voluntad de existir como alternativa, hay que reunir ciertas condiciones. Y a mi juicio, por lo menos lo que ha venido trabajando la Unión Nacional Estudiantil, lo venimos trabajando como Fundación CREA, acá hay un problema de fuerza de por medio. No nos basta un agrupamiento de un conjunto de organizaciones que pueden tener muy buenas voluntades, pero no tienen esas condiciones desarrolladas. Y a nuestro juicio, ¿cuáles son algunas de esas condiciones? Presencia en las luchas sociales o presencia en la sociedad chilena, en grupos activos, organizados, visibles, y por otro lado, presencia en los circuitos que te dan proyección al interior del país. Uno de ellos son la representación en la institucionalidad política y otro en los medios de comunicación. Pero aquí digamos, el problema que se repite es de que esas fuerzas disidentes, esas fuerzas alternativas, esas que levantan proyectos y críticas a la corrupción, a la colusión, no tienen una perspectiva política. Es decir, claro, aquí se piensa que la suma de las organizaciones sociales que se manifiestan en contra, con eso ya va a sumar, pero cada uno protesta desde su tribuna con un aspecto muy parcial del cuestionamiento. Y entonces, como no existe un cuestionamiento global, porque no existe una visión política sólida que tenga una estrategia de conquista del poder, una estrategia de conquista de parcialidades del poder, una táctica de acumulación de fuerza, una vinculación con el movimiento social que le dé fuerza y que apunte en un mismo sentido, esto simplemente queda en mucho ruido, pero pocas nueces. Exactamente. Entonces, ahí yo veo una carencia del movimiento político y quizás una herencia que viene de atrás. Exactamente. Yo lo comparto. De hecho, en las experiencias sociales y políticas de las cuales he participado se comparte la misma orientación general. El movimiento social chileno, la sociedad chilena, la ciudadanía chilena, y podemos decir también el resto de los pueblos que habitan en nuestro país, necesitan instrumentos políticos, necesitan proyectos políticos. El tema está en cómo este instrumento político o este proyecto político se va desarrollando. Yo creo que ahí están las tareas. Creo que es fundamental mantener, profundizar y abrir la presencia en distintos sectores de la sociedad chilena dinámicos, muchos de ellos en conflicto. Está el movimiento estudiantil, está un movimiento sindical incipiente, está el movimiento por los bienes comunes, están otras expresiones del movimiento social o de la organización social de base donde hay que apostar allí. Pero por otro lado también hay que apostar a la representación institucional. Es decir, hay que competir en las elecciones municipales, parlamentarias, de core y presidenciales. Al mismo tiempo que hay que apuntar a entenderse con las demás fuerzas que están transitando un camino similar para que existan alianzas en una etapa, pero en otra pueda existir también un derrotero común, de tener un domicilio político compartido. Y en eso, por lo menos, lo que puedo decir que hace la UNE, habiendo yo participado de esa experiencia en su proceso fundacional y hasta hace un par de años, y también la Fundación CREA, estamos apuntando a aquello. Y en eso existen liderazgos nacionales. Hoy día, por ejemplo, está el caso de Cristian Cueva, dirigente sindical que renuncia al Partido Comunista para mirar específicamente a todos estos sectores en Constitución. Está Gabriel Boric, está Giorgio Jackson, y están cada uno con sus propios instrumentos políticos, Izquierda Autónoma y Revolución Democrática. Y a su vez hay una serie de otras expresiones que quizás tienen menores niveles de inserción o menores niveles de visibilidad que están construyendo ese camino común y uno se las encuentra en el plano local y ante ellas y ante ellos hay que saberse relacionar con la mayor inteligencia, con la mayor generosidad y con la mayor claridad respecto al futuro. Un elemento que era común
era llegar a este cuestionamiento del orden establecido y el sistema de convivencia, pidiendo una nueva constitución bajo el mecanismo de una asamblea constituyente. Eso era algo unificador, yo diría en los años 2011, 2012, 2013, y que hoy día se nos invita a un proceso constituyente, que es una conversación entre vecinos sobre la nueva constitución, y rápidamente la derecha levanta un proyecto de constitución. Lo que yo creo que es el problema central es un instrumento que consagre derechos, una constitución que consagre derecho a la educación, derecho a un salario digno, derecho a una pensión adecuada, derecho a una salud pública de calidad, y que eso tiene que cambiar el rol de esa constitución y de las leyes jurídicas que se desprenden de ella de manera distinta. Entonces aquí la discusión del mecanismo no es neutral. Lo que nosotros estamos es por una conversación en la cual el mecanismo democrático le permite una nueva legitimidad institucional a aquella constitución que surja de ella. No es un problema que hoy día las fuerzas políticas empiezan a levantar proyectos de constitución, justamente a la misma manera autoritaria que la hizo la dictadura de Pinochet hace 30 años atrás o más, y que hoy día simplemente algunos iluminados como Alberto Espina lo hagan directamente. Claro. Es decir, hoy día lo que estamos discutiendo es sentémonos a discutir todos las reglas que van a regir los fundamentos jurídicos de nuestro comportamiento civilizado para el futuro y las prácticas democráticas. Y ahí no se entiende, digamos, la situación actual de confusión que el gobierno no es capaz de ordenar. Y yo diría que en la Asamblea Constituyente es necesario tres cosas. Uno, tener delegados que sean elegidos por la ciudadanía. Si uno no tiene fuerza social en la base, no vamos a tener delegados a la Asamblea Constituyente. Segundo, en la discusión de la Asamblea Constituyente hay que sacar un buen proyecto constitucional que sea mejor que el que está actualmente. Y tercero, al final del proceso hay que ganar el plebiscito en la cual se va a someter la actual Constitución frente a la nueva Constitución emergida de esta Asamblea Constituyente, y hay que ganarla con suficiente fuerza. Entonces, no parece la consigna de hoy día de los movimientos sociales, parece como muy vacía respecto a los desafíos que este camino de la Asamblea Constituyente tiene. ¿Qué opinas tú? Bueno, primero, algunas consideraciones respecto al proceso constituyente lanzado por el gobierno. ¿Por qué lo hace? Nosotros consideramos desde la Fundación CREA que esta es una manifestación de la crisis política. Es decir, se han instalado una serie de conceptos, una serie de elementos en el debate público, a la par de la deslegitimación o el desplome del apoyo y la popularidad de autoridades y las principales instituciones políticas, lo que exigen una cirugía mayor. Entonces, en eso, ¿qué es lo que hace el gobierno? Desarrolla un proceso constituyente, pero un proceso constituyente con claras limitaciones. Es decir, en la medida que te invitan a una etapa participativa, pero que no contempla la Asamblea Constituyente en el horizonte, ni tampoco son vinculantes los resultados de ese ejercicio de diálogo entre vecinos y vecinas, como dice usted, es un simulacro de democracia finalmente. El tema está en qué hacemos nosotros y nosotras en ese contexto. Como Fundación CREA nosotros pensamos que hay que tomar todas esas instancias que permitan producir una voluntad constituyente al interior del pueblo chileno. Y esto significa un desafío en dos niveles. Uno es procedimental, como bien señaló usted, y el otro es programático. Cuando decimos procedimental nos referimos a desarrollar el máximo protagonismo al interior de la sociedad chilena que permita apropiarse del debate constituyente, es decir, el proceso de generación de esa voluntad constituyente, lo que significa una serie de repertorios combinados: movilización social, organización social, diálogo y reflexión entre vecinos y vecinas, diálogo y reflexión entre estudiantes, diálogo y reflexión entre trabajadores y trabajadoras, diálogo y reflexión entre la diversidad sexual, entre los trabajadores de la cultura. Pero desde el punto de vista programático, yo creo que hay 3 o 4 pilares que son irrenunciables si se quiere producir un nuevo ordenamiento constitucional que cambie las bases del modelo económico y político. Primero, que la nueva constitución tiene que provenir de una asamblea constituyente y en ello tiene que radicalizarse el ejercicio de la democracia. Es decir, el control soberano de quienes finalmente proviene del poder político, que es el pueblo, tiene que ampliarse sustantivamente. Lo segundo, los derechos sociales son
derechos sociales, por lo tanto no son bienes de consumo. En esto cabe la educación, la salud, la vivienda, la previsión social. Y por otro lado se encuentra la situación de los recursos naturales o los bienes comunes. Hoy día tenemos un modelo primario exportador donde aquello es patrimonio de los grupos económicos y del capital transnacional. Y se tiene que revisar la relación que existe entre la población y aquello que le corresponde por derecho. Yo creo que existen esos 4 elementos: asamblea constituyente, radicalización de la democracia, derechos sociales, recursos naturales, y todo esto atravesado por un ejercicio procedimental de ampliación del protagonismo popular, que son fundamentales para asumir la actual coyuntura constituyente. Bien, con esta reflexión sobre los desafíos que la juventud tiene en el futuro próximo y este llamado a participar para tratar de influir en una solución positiva a los movimientos sociales, hemos conversado con Eduardo Campo en el día de hoy y los llamamos a seguirnos sintonizando la próxima semana. Hasta la próxima, Eduardo. Muchas gracias. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en las cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado